Entonces, vamos a ver en este curso la impresión 3D. Vamos a ver esta tecnología que resulta a veces ya no tan novedosa, porque ya cada vez se habla más de la tecnología, y vamos a intentar ver si podemos dominar esta tecnología. No nos vamos a volver expertos en un curso de 4 clases en esta tecnología, pero es un formato de curso que vimos que funciona bastante bien. Antes lo dábamos en un formato de 12 clases, donde hacíamos mucha práctica con los docentes y con los alumnos. Eran clases presenciales, pero después vimos que la gente, capaz que a las 4 clases ya quería ir a comprarse su máquina y probarlo en su casa y no estar viniendo al instituto a probarlo. Y también vimos que la gente quería probar en su máquina, no tanto en las máquinas nuestras, ¿no? Entonces, lo hemos reformulado este curso. Hemos hecho un curso más corto de un mes con 4 clases, y la idea es que demos una introducción para ayudarles a aprender más rápido, Después para de darle algunos tips que les puedan servir para trabajo, resolver algún ¿no? problema. Creo que a las 7:30 me Y parece. también creo que es importante el formato que tiene el curso de acompañarlos, de ir una vez por semana, pero con un grupo de chat que se pueda ir planteando algún inconveniente durante la semana y que podamos ir resolviéndolo durante la semana. Entonces, Bueno, no son solamente las 4 clases, son 4 clases más un bueno, acompañamiento entre ya clase y está clase. todo así. Está La idea bueno, es que si aprendamos van en las cuatro 8 de la clases. tarde, me lo trae para mí, o si no, ya no me lo A llevo. ver, hay alguno, me parece que tiene el micrófono, si puede apagar. Muy Eh, bien, muy bien. la idea es, si alguno tiene que preguntar algo, no hay ningún problema, puede habilitar el micrófono. Yo lo silencio solamente para que puedan, no sé, se pueda escuchar mejor. Pero si alguno necesita hacer una consulta, habilita el micrófono y pregúntenos más, ¿no? La idea es que no nos vamos a volver expertos en impresión 3D en 4 clases, pero sí que tengan información, que den los primeros pasos y que les podamos ayudar a resolver sus primeros inconvenientes, ¿no? Vamos a tratar de también no solamente centrarnos en las impresoras 3D de filamento, que son las que ustedes tienen, sino también darle alguna idea de que existen otras cosas en impresión 3D, más allá de las impresoras 3D de filamento, porque está bueno saber, está bueno saber qué dificultades o qué características tienen los otros tipos de equipos para que puedan también evaluar si les conviene en algún momento comprar o en algún momento encargar el trabajo de que alguien les imprime en otro tipo de material, ¿no? Vamos a aprender a utilizar una impresora y también un poquito a optimizar los parámetros de impresión, optimizar los parámetros, sobre todo la relación velocidad-calidad. Aquí siempre hay una tira y afloje entre más calidad, más lento, más velocidad, menos calidad. Entonces, ¿cuál es el trade-off? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Es donde vamos a tener una calidad razonable en un tiempo de impresión razonable. Hay cosas que mejoran calidad y velocidad, pero son pocas, esas hay que hacerlas todas. Y después, en general, cuando vamos a mejorar la calidad, estamos disminuyendo el tiempo, estamos haciendo una impresión más larga, estamos sacrificando tiempo de impresión. Entonces, ¿cuál es la mejor altura de capa? Bueno, si yo hago una altura de capa muy delgadita, voy a hacer muchas capas, entonces voy a tener mucho tiempo de impresión. Si hago altura de capa muy grande, voy a tener menos cantidad de capas, va a demorar mucho menos la impresión, pero va a quedar con menor prolijidad. Entonces ahí seguramente un punto de equilibrio en una calidad razonable en el menor tiempo posible. Bueno, vamos a ver un poquito también esto del mundo del Open Hardware, para los que estaban con el proyecto de robótica o para el que estaba estudiando ingeniería en Tucumán en la parte electrónica, tal vez le interesa esa parte, que son justamente proyectos vamos a mostrar, vamos a darle alguna información sobre estos proyectos de Open Hardware, de compartir diseños, de fabricar su propia impresora o de fabricar una máquina CNC. Entonces hay algunas cosas que están asociadas a la impresión 3D, que no son necesariamente cómo usamos la impresora 3D, sino cómo aprovechamos otros proyectos de Open Hardware que hay a la vuelta del mundo de la impresión 3D. Entonces de eso también vamos a hablar. Y vamos a hablar también un poco de los modelos para imprimir, de dónde los podemos bajar, cuáles son los sitios a los cuales los podemos descargar, y cuáles son los software que usamos para imprimir. Y bueno, no vamos a hablar, por falta de tiempo en este curso, de cómo diseñar.
cómo diseñar. Les voy a dar algunos tips, algunos programas básicos de diseño de impresión 3D, como el Blender, como el, el Tinkercad o algunos otros, o el AutoCAD o algunas otras cosas, pero no, este no va a ser un curso de diseño, porque un curso de diseño, acá tenemos un par de especialistas que son los profes que están diseñando y enseñando dibujo técnico en las escuelas, que no podemos hacerlo en 4 clases, es mucho más largo que eso, ¿no? Entonces acá no nos vamos a volver expertos en diseño, ni mucho menos, simplemente vamos a ver de dónde descargar modelos diseñados y qué software podríamos usar para hacer retoques si nos hiciese falta, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito más en detalle en el curso. Bueno, vamos a ver qué es la impresión, vamos a ver una comparativa de cuándo me conviene imprimir con impresora 3D o cuándo me conviene usar otro proceso de fabricación, los sistemas de impresión actuales, vamos a ahondar en los programas de impresión, el software que se usa para imprimir, para hacer el laminado, hay otro software para corrección de mallas, hay software que se usa para el proceso de impresión, eso vamos a tratar de ahondar en este curso. Vamos a ver cuáles son los formatos de archivo, cuáles son los tipos de archivos que se usan habitualmente. Antes había por ahí más diversidad, cada máquina venía con su software específico, por suerte se estandarizó bastante y hay algunos archivos como el G-Code para, como digamos, el lenguaje casi universal para las impresoras 3D, para enviarle a la impresora 3D el trabajo, y el archivo es en formato STL de estereolitografía como el formato universal de los archivos de intercambio de diseños. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso, de los archivos, vamos a ver los sitios donde podemos bajar, vamos a hablar también un poco de el futuro de la impresión 3D, qué podemos esperar al futuro, qué se va a esperar, que bajen más los precios, puede ser, pero sobre todo que aparezcan otro tipo de impresoras. Ya están empezando a aparecer impresoras más grandes. Hace 3 años conseguir una impresora que tuviese más volumen de impresión que 20 por 20 por 20 era muy, muy caro y casi no había. Hoy ya empiezan a aparecer en el mercado varios modelos de impresoras de 20 por 20 por 30 o 30 por 30 por 40, que entonces empiezan a aparecer impresoras de mayor volumen. También empiezan a aparecer otro tipo de materiales como el nylon, como el TPU, como el PETG, como el material flexible. Bueno, empieza a aparecer más diversidad de materiales, eso sí también vamos a ver un poco. Y vamos a ver también otro tipo de impresoras 3D de geles, PolyJet, que no son con materiales calientes, son con resinas que se polimerizan y se endurecen con luz ultravioleta. Y bueno, vamos a ver ese tipo de impresoras, porque por ahí puede venir algún gran cambio en corto plazo, ¿no? Eh, Hablamos aquí varias veces de impresión 3D, pero todavía no ahondamos en qué es la impresión 3D. La impresión 3D es un término bastante amplio, que para mi gusto incluso no es muy feliz. Cuando yo inicié viendo un poco la impresión 3D y le contaba a alguien qué es lo que era la impresión 3D, las primeras preguntas que me hacían eran referidos a un papel con un objeto en 3 dimensiones impreso. O sea, cuando uno habla de impresión 3D, en general lleva a la mente al papel, no al objeto tridimensional. Entonces, la impresión 3D tal vez debería tener un nombre más bien de fabricación tridimensional, fabricación aditiva, otros nombres más genéricos, ¿no? Pero bueno, se impuso impresión 3D y se llama impresión 3D a todos los procesos de fabricación del objeto donde paso de un diseño en computadora a un objeto fabricado sin muchos procesamientos intermedios, donde yo puedo diseñar un objeto, diseño con un CAD, diseño con un software, paso por un programa y obtengo en una máquina la pieza fabricada. Es bastante genérico porque se usa tanto para hablar de fabricar una pieza de plástico con el procesador 3D que va fabricando con una boquilla donde va saliendo material, o fabricar una casa donde hay una grúa que va moviendo un cabezal por el cual va saliendo una mezcla de un mortero de cemento donde se va fabricando las paredes de la casa, pero también hago el diseño en la computadora, lo paso por el software, lo mando a la grúa y la grúa
me fabrica la casa en 3D. O también en otra escala más chiquita, si voy a hacer un cultivo de células tridimensionales en un laboratorio, donde también se llama impresión 3D de células e impresión 3D de órganos, donde yo lo que hago es fabrico un tejido tridimensional, capita por capita, mezclando materiales de dos componentes distintos, y los materiales aquí son geles, donde se les ponen distintos tipos de material biológico. En un gel puede haber células madres, en otro gel puede haber colágeno, y entonces se va construyendo como una estructura tridimensional, mezclando de forma muy precisa colágeno con células madres que después se cultivan y eso se convierte en un tejido vivo. Podría ser piel sintética. ¿Ya? Y esto suena loco, pero es también impresión 3D. Y es el mismo tipo de tecnología. Y cuando uno va digamos, inicialmente suena como algo, le estamos poniendo el mismo nombre a dos cosas que son muy distintas. Pero cuando vamos a ver la tecnología que está detrás de estos procesos, es la misma. Y estas impresoras que fabrican tejidos con geles biológicos nacen de la misma RepRap, de la misma Prusa i3 que fabricaba piezas de plástico. Solamente que se le ha puesto en lugar de un cabezal caliente unas jeringas que van dosificando en una boquillita muy finita los geles biológicos. Entonces, es el mismo software, es un hardware muy equivalente y por eso se llama de la misma manera. Estas casas que se hacen con impresora 3D usan normalmente el mismo software, por supuesto ya no usan la misma máquina, la máquina es totalmente distinta, pero se usa el mismo software. Entonces, impresión 3D no es solamente la máquina que imprime piecitas de plástico, ¿no? Se habla de fabricación aditiva, porque se fabrica una pieza agregando material. O sea, se parte de la nada en una batea y se va poniendo hilitos de material, capita por capita, y se va formando la pieza. Para diferenciarlo de los procesos de fabricación sustractivos, que son otros procesos como por ejemplo un torneado, donde yo parto de una pieza más grande, que la voy haciendo que gire, y con una herramienta voy quitando lo que sobra, o una fresa que va moviéndose linealmente y va desbastando y va quitando el material que sobra. Entonces, hay procesos que son sustractivos y hay procesos que son aditivos. El aditivo de suma sería la impresión 3D. El proceso sustractivo va generando viruta y es un mecanizado más tradicional. Ahora, ¿cuándo conviene usar la impresión 3D y cuándo conviene usar otro método de fabricación tradicional? No hay una respuesta única, ¿no? No es que en este caso impresión 3D, en este caso fábrica tradicional. Pero hay algunos lineamientos generales. La impresión 3D en general va a requerir menos pasos intermedios. La fabricación tradicional, por ejemplo, la fundición, una inyección de plástico, va a requerir del diseño de la pieza varios pasos intermedios hasta que pueda obtener la primera pieza terminada. Si yo voy a hacer una pieza por una inyectora de plástico, voy a hacer el diseño de mi pieza, después tengo que diseñar los moldes para una inyección de plástico, después tengo que calibrar la máquina y poner en funcionamiento la línea de inyección de plástico y recién voy a poder obtener mi primer prototipo. Voy a tener muchos pasos intermedios y bastante tiempo entre que yo diseño en el CAD y obtengo mi primer prototipo. Una vez que quiero un segundo, un tercero, un cuarto pieza igual, ya es muy simple, porque no tengo que repetir todos los pasos, sino que ya tengo el molde y únicamente repito el proceso de inyección de plástico, y entonces la primera pieza demora mucho en la fábrica tradicional, pero la segunda demora mucho menos, la tercera mucho menos, y entonces cuando hay un alto volumen de fabricación, es muy conveniente la fábrica tradicional. Cuando yo quiero una pieza única, es muy conveniente la impresión 3D, porque sale más rápido una pieza por la impresora 3D que una pieza desde que diseño hasta que fabrico con el editor de plástico. Ahora, si tengo que imprimir 1000 piezas iguales, seguro que la editora de plástico es mucho más eficiente. Normalmente hablamos de 200 piezas como el punto de equilibrio, por el cual ya superado ese punto de equilibrio, casi siempre nos conviene usar una fábrica tradicional y por debajo de eso hay que analizar. Si estamos hablando de prototipos únicos, 1, 2, 3, 5 piezas, casi seguro que la impresión 3D es la más conveniente. Si estamos hablando de lotes de producción chicos, 10, 20, 30 piezas,
es muy probable que la impresión 3D sea más conveniente, y cuando nos vamos acercando a los 100, 200 unidades, ya deja de ser tan conveniente, y superado las 200 unidades puede llegar a ser conveniente, pero ahí normalmente la fábrica tradicional es más económica, ¿no? La fábrica tradicional normalmente tiene más desperdicio de materiales, sobre todo si estamos trabajando de procesos sustractivos, con un torneado, con una fresadora, donde hay mucha viruta que se va generando en el proceso, porque se va reduciendo un bloque de materia prima importante y para generar la pieza dentro de él. En cambio, en la fabricación con impresión 3D, yo voy aportando el material necesario y en teoría no hay prácticamente desperdicios. En la práctica sí hay desperdicios, porque hay que fabricar a veces algunas estructuras de soporte que se tiran, y también hay desperdicios cuando hago algunos métodos de fabricación como impresión 3D de piezas metálicas, porque se pueden imprimir piezas metálicas con impresión 3D, no solamente imprimir con impresora 3D piezas plásticas, y ahí son otros procesos de impresión distintos, donde en una cama de limadura de algún metal, que podrá ser alguna aleación de aluminio, podrá ser alguna aleación de acero, podría ser alguna aleación de titanio, con un rayo láser se van fundiendo y se va construyendo la pieza capa por capa en un cajón lleno de limaduras. Y después toda esa limadura que sobra se puede reusar, pero hay desperdicios. A veces hay desperdicios grandes, ahí hay desperdicios a veces 10-1. Por cada kilo de pieza que se produce, se desperdician 9 kilos de limadura que hay que reprocesar. Entonces, la impresión 3D de metal tiene tanto o más desperdicios que la fabricación tradicional de metal. La impresión 3D de plástico tiene bastante menos desperdicios que la fabricación de plástico por algún método de desbastado, de sustracción, pero la impresión 3D de plástico es más o menos equivalente a la fabricación por inyección de plástico, que tampoco tiene muchos desperdicios. Bueno, en general, la impresión 3D, entonces, para series cortas de producción, para prototipos, la fabricación tradicional, para grandes volúmenes de impresión y para, digamos, productos repetitivos, todos iguales. La impresión 3D permite personalizar los productos. No hay un ahorro de costo en impresión 3D por hacer 20 productos iguales que por hacer 20 productos distintos. Hay un pequeño costo inicial, tal vez del diseño o de la setup de la máquina con el archivo, pero eso es ínfimo respecto al tiempo de impresión, ¿no? Y una de las grandes ventajas que tiene la impresión 3D es la posibilidad de compartir los diseños. Eso casi uno no lo ve inicialmente, pero es tanto o más importante que el costo, es la posibilidad de compartir diseños. Hay un mundo de diseños compartidos increíblemente bueno. En Thingiverse, que es un sitio de internet que ya vamos a ver con más detalle, hay ya más de 5 millones de diseños que se pueden descargar, mandar a la impresora y fabricar cosas. Y va creciendo. Eso tiene una fuerza increíble. Prácticamente, no te digo todas, pero la mayoría de las cosas de uso cotidiano que se te pueden romper y que sean fabricables por una impresora 3D, vamos a encontrar el diseño para fabricarlo. Y hay muchísimos proyectos educativos de hacer un kit de robótica, de hacer una caja de cambios para fines didácticos, de hacer una caja de cambio con acoples diferenciales, con acoples continuos, con una correa que se vaya estirando. Hay montones de cosas muy, muy interesantes como proyectos educativos que se pueden hacer y que yo los puedo replicar simplemente teniendo una impresora 3D para bajar los archivos y fabricarlos. Eso sin la impresora sería imposible. Entonces, solamente para poder descargar y fabricar los proyectos educativos vale la pena tener una impresora. O sea, solamente si la voy a usar para eso, ya me alcanza. Ya está más que pagada la impresora, porque me da el acceso a estos diseños ya hechos. Si aparte pretendo algún proyecto de personalización, quiero incluir la posibilidad de diseñar algo, mejor todavía, por supuesto. Pero si yo lo único que voy a hacer es descargar cosas y fabricar, ya vale la pena tener una impresora. Hay muchos tipos distintos de impresión 3D. La más común, la que tienen la mayoría de ustedes, la que, digamos, están acostumbrados a ver, es la última, el modelo por deposición fundida,
donde hay un filamento que se derrite y que sale un chorrito de material muy finito, de 0,2 milímetros, 0,3, 0,4 milímetros, y se va colocando capita por capita y se va formando la pieza hilito por hilito y se va armando la pieza. Ese hilito sale derretido, caliente y se funde con el material que está, y cuando la pieza está terminada no se llegan a distinguir los hilitos con los cuales está construida. Ese es el último. Pero hay otros métodos de fabricación que son tanto o más novedosos y útiles que la impresión 3D por deposición fundida o por filamento, y que voy a aprovechar en esta clase para hablar de ellos, ¿no? La estereolitografía o la SLA es la clásica impresora de resina, ¿no? Yo ahora voy a compartirle otra pantallita. Las impresoras de resina están creciendo su aplicación tanto o más que la impresora 3D de filamento. Realmente es increíble la calidad que se logra y la simplicidad de impresión. Ahora, requiere un ambiente de impresión un poquito más industrial. O sea, la impresora de resina requiere un ambiente un poquito más industrial. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver si aquí se llega a ver. La impresora 3D de resina requiere se va a fabricar el objeto dentro de una batea de resina y vamos a ver si es que esto... Y esa resina es un material fotosensible, que es como una... vamos a ver si aparece acá. Es como una miel. La resina es un material fotosensible que es como una jalea, es viscoso, así como un aceite espeso, que se lo pone en una batea y esa batea tiene, esa que está ahí a la derecha, esa batea que está ahí a la derecha, y que tiene una base transparente. Desde abajo se va a iluminar con luz ultravioleta. Entonces, la pieza se va a ir iluminando desde abajo hacia arriba y se va a ir construyendo capita por capita, pero con una precisión que es tal vez 10 veces mejor que la impresora de filamento. O sea, de filamento a veces estamos hablando de altura de capa de 0,20, o sea, 2 décimas de milímetro. Aquí estamos hablando de 2 milímetros, de 0,02, o sea, 2 milésimas de milímetro. O sea, realmente es increíble la precisión con la cual sale la pieza fabricada. Ahí voy a ver, estoy esperando a ver si es que aparece. Ahí está la batea con resina, esa que se ve que va bajando en la cama de impresión, se va a hundir dentro de la resina, y dentro de la resina se va a empezar a iluminar desde abajo y se va a fabricar la pieza. Se obtienen piezas realmente donde no se distinguen las alturas de capa, con una precisión increíblemente más grande que la impresora común, pero es un proceso que requiere cierto cuidado, porque la resina no la puedo tocar con la mano. Si la toco con la mano, digamos, me hace mal a la mano, irrita. La resina también tiene olores que son un poco tóxicas, entonces no la debería tener en un ambiente cerrado, sino que tendría que tener ventilación, pero a la vez el ambiente, aparte de tener ventilación, debería ser un ambiente que no tenga luz natural, porque la luz natural la endurece. Entonces, bueno, requiere cierto cuidado. No tiene que ser un ambiente cerrado, pero tiene que ser ventilado. Pero no tiene que dar luz. Entonces, bueno, no puede ser una oficina, tendría que tener algún lugar donde lavar, porque la pieza después que se fabrica, ahí están calibrando la altura de la cama,
pero después que se fabrica la pieza hay que limpiarla. Después de calibrarla, ponen la resina, después de poner la resina van a cargar el archivito y lo ponen a imprimir y se va a ir imprimiendo, se va iluminando desde abajo esa batea y se va endureciendo. Es un proceso de impresión que no es tan rápido, pero es un poco más rápido que la impresora 3D de filamento, pero en general se imprimen piezas chiquitas. Estamos hablando de capaz que de volumen de impresión de 12 centímetros por 5 centímetros por 10 centímetros. O sea, son volúmenes de impresión más chicos que la impresora 3D común, pero muy, muy precisos. Ahí sale la pieza pegada a esa cama que está invertida y después que sale la pieza hay que limpiarla y curarla con luz ultravioleta. O sea, una vez que se imprime, no sé si ya se imprimió o no. Ahí está saliendo la pieza. Después que se imprime, la pieza esa hay que limpiarla. Se la ponen en una bandejita con... Todo esto hay que hacerlo con guantes porque esa resina es tóxica, o sea, no hay que tocarla con la mano. Después hay que limpiar toda la batea, se la pone en alcohol, que se limpie, y después hay que ponerla curado en luz ultravioleta. En luz ultravioleta o a la luz del sol. ¿No? O sea, se lo limpia bien, se lo limpia para que salgan todos los restos de resina, quede la pieza, pero la pieza todavía no está dura, dura. Está formada la pieza, pero todavía no está endurecida. Y entonces ahora hay que ponerlo, bueno, la resina hay que limpiar todo lo que no se usó y se limpia todo con alcohol y la pieza después todavía hay que curarla al sol. ¿No? Entonces, es un proceso menos limpio. Acá, bueno, acá nos están mostrando la pieza, pero la pieza esa que salió todavía no está usable. Habría que dejarla al sol a que se endurezca del todo para recién poder usarlo de vuelta. Ahora, es un proceso más engorroso que la impresora 3D común. Hace falta limpiar, hace falta tener un lugar adecuado. No es un proceso de impresión tan limpito, no es un proceso de impresión tan bueno para una oficina, pero tenemos calidad de impresión increíblemente buena. Los costos de la resina también son una limitante. Los 250 centímetros cúbicos de resina están costando 1.500 pesos. Claro, yo por 1.500 pesos tengo 1 kilo de filamento. Entonces, y aparte con la resina tengo que comprar los guantes descartables, tengo que usar alcohol para limpieza, se desperdicia un poco de resina porque siempre se desperdicia algo que se cae. Entonces, termina siendo más caro la impresión, sí, es más cara, pero en muchísimo más calidad. ¿Ya? Ahora, se usa para joyería, para hacer los anillos que después se pueden fundir, se usa para odontología, para hacer las mandíbulas, o sea, o las prótesis dentales, se usa para algunas cuestiones de diseño. Cada vez se está usando más, pero es una impresora, como les digo, si ustedes se quieren comprar una impresora de resina, tengan en cuenta de tener un lugar adecuado. No es para imprimir en una oficina, necesitamos tener un lugar donde lavar las cosas, necesitamos tener un lugar ventilado, necesitamos que el lugar, aparte de ser ventilado, no le dé la luz directa del sol, porque eso haría que se endurezca la resina. Hay que tener cuidado, guantes, limpiar las cosas, no tocar nada. Si lo vamos a usar en una escuela, hay que tener cuidado para que los chicos, que a veces son más descuidados, no toquen con las manos esto, pero es un muy, muy buena herramienta para un lugar de diseño, para una joyería, para algún centro odontológico. ¿No? Hay otro tipo de impresoras 3D que no es una impresora 3D muy común todavía, que son las impresoras 3D metálicas.
Las impresoras 3D de metal es un tipo de impresora 3D industrial. No lo vamos a ver a veces en algún establecimiento educativo todavía. Requieren bastante potencia y requieren un lugar más industrial, ¿no? Normalmente tienen un formato, bueno, como este que estamos viendo acá, donde hay toda una protección, y dentro de la máquina se produce el proceso de impresión en base a un rayo láser, digamos, a un procedimiento mecánico por el cual un rayo, si primero se pone una cama de material muy finito de limadura y se funde ese metal con un rayo láser. El proceso de slicing es parecido al otro, con un software que hace el laminado. Después ese software se envía a la máquina el archivo y la máquina después inicia el proceso de impresión. Esto es realmente revolucionario y realmente se está imponiendo en la industria en forma muy rápida como una máquina más de fabricación. Ahí donde se ve dentro de la máquina. Ahí lo que se ve allá abajo azul, eso es como una regla que pasó y dejó una capa muy delgadita de limadura metálica. Y eso que se ve como una chispita que ahora se paró, porque ya lo voy a poner de vuelta que funcione el video, es el punto donde el rayo láser está incidiendo y está fundiendo esa capita de limadura y la está convirtiendo en metal duro. Entonces, se va fundiendo la limadura donde le incide el rayo láser y se va generando una pieza dura dentro de una cama de limadura. Después que se termine de construir esta capa, se va a poner con esa regla otra capita de limadura muy delgadita y después el rayo láser va a ir fundiendo. ¿Está? Entonces, aquí está mostrado cómo es la regla esa, que saca la limadura, pasa la regla, deja la capita muy delgadita, después pasa de vuelta haciendo un alisado y después ahora viene el rayo láser y va a fundir los lugares donde necesito que esa limadura se convierta en pieza dura. Y entonces, así, capita por capita, capa de limadura, rayo láser que funde, capa de limadura, rayo láser que funde, se va construyendo la pieza. Es lento. Aquí en lugar de ser un filamento que se va fundiendo, es un rayo láser que va fundiendo una limadura que ya está. La limadura se pone capa por capa y el rayo láser lo va fundiendo. Es una atmósfera controlada con gas argón y no sé qué otra historia más, para que la fundición se produzca mejor, para que no haya tantos olores. Después de hacer el trabajo hay que pasar ahí como una aspiradora que va a limpiar todo el polvillo ese que quedó, la limadura que no se usó. Aquí es donde les digo que se desperdicia 9 kilos de limadura por cada kilo de pieza terminado, pero esa pieza que se desperdicia, como todo esto se hace en un ambiente muy controlado, se puede filtrar y se puede reusar esa limadura, ¿no? Entonces ahí lo que está haciendo es, está quitando los excesos de limadura y la pieza queda construida como si fuesen las piezas de plástico que construimos, solamente que con limaduras que se funden y generan piezas metálicas muy duras. Pueden ser aleaciones de aluminio, aleaciones de acero o aleaciones de titanio incluso, ¿no? Se pueden usar para fines industriales o también para fines médicos, ¿no es cierto? Ahí hay unos ejemplos de algunos álabes de algunas turbinas de avión y también hay algunos ejemplos de algunos filtros y algunos ejemplos después de algunas piezas de uso médico, ¿no? Esto para unas coronas dentales y algunas piezas de una turbina de aluminio, algunos filtros especiales, ¿no? Pero bueno, esas impresoras existen desde hace bastante tiempo, hace unos 5 o 6 años, pero están bajando bastante el costo. Eh, Antes costaban $100.000 o algo así, ahora creo que están a $30.000 los modelos más económicos,
que $30.000 es caro, sí, pero para una industria, un torno grande tal vez te cuesta eso. O sea, ya estamos en un orden de magnitud de costo que ya hace que ese tipo de impresoras empiece a encontrar su lugar. No va a reemplazar otros métodos de fabricación, pero es un complemento. Así como el plástico no reemplazó la madera o el acero, no, es un complemento. Algunas cosas se siguen haciendo en acero, otras se siguen haciendo en madera y otras se hacen en plástico. Acá también va a seguir existiendo el torno, va a seguir existiendo la fresadora, va a seguir existiendo las máquinas CNC, va a seguir existiendo la fundición, va a seguir existiendo la inyección de plástico, va a haber impresión de plástico y va a haber impresión 3D de piezas metálicas. Son otros procesos de fabricación que se suman al universo de las máquinas disponibles, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser conveniente? Bueno, habrá que buscar el caso. Hay algunos casos de éxito, por ejemplo, en alguna industria que fabricaban turbinas de avión, que ellos tardaban más o menos 2 meses entre que hacían un diseño nuevo, lo fabricaban, lo montaban y hacían la prueba de empuje para ver si realmente había funcionado o no y cómo había mejorado el diseño anterior. Con la impresión 3D de metal, ese proceso les toma una hora, 2 o 3 días. Entonces, diseñan algo, lo imprimen con la impresora metálica, lo montan, hacen la prueba de empuje y a los 3 días pueden tener resultados y pueden hacer otro diseño y mejorarlo. Y entonces en 2 meses capaz que tuvieron 10 vueltas de mejora. Y entonces, ¿es más caro? Sí, pero pueden hacer cosas que antes no hacían. Entonces, ¿cuándo conviene? Habrá que buscar la vuelta. En la minería se usa mucho también para resolver algunos problemas de algún repuesto. En lugar de tener 50 repuestos distintos de cosas que se pueden romper algún día, fabrico la pieza que necesito en el momento mientras me llegue el repuesto. Y entonces puedo no parar la producción mientras me llega el repuesto. Entonces, ¿es más caro que la pieza tradicional? Sí, pero salgo del paso de forma mucho más rápida. En medicina se usa mucho para, por ejemplo, hacer prótesis que se imprimen en titanio y se ponen como implantes, pero se diseñan a medida para el paciente. Entonces ahí no hay otra alternativa. Ahí no hay otro método de fabricación alternativo. La otra fabricación alternativa es el cirujano doblando el titanio con sus manos, intentando hacer la mejor manera posible y hacer algo aproximado. Pero diseñarlo en un CAD, en base a la tomografía computada, fabricarlo con la impresora de titanio e implantarlo, es otra forma de trabajo totalmente mejor, ¿no? Entonces, hay casos donde se está usando. Aquí en Argentina hay una impresora 3D que imprime piezas metálicas, que la tiene la gente del INTI en Rafaela. No sé si la tiene operativa. Antes de la pandemia todavía no estaba operativa. No sé si la habrán puesto operativa. Esa no era para titanio de implante médico, sino era para uso de metales industriales, ¿no? Ellos tienen un centro muy lindo que tienen un tomógrafo industrial que permite sacar el despiece y analizar internamente un objeto sin desarmarlo. Es increíble, es muy bueno, ¿no? Para hacer ingeniería inversa es fantástico. Y después asociado a una impresora 3D que permita fabricar esos diseños o esos escaneos en 3 dimensiones, está buenísimo, ¿no? Bueno, entonces, una tecnología es la impresora 3D resina, es una resina que se endurece con luz ultravioleta, que se pone en una batea. La otra tecnología, esta no tan popular, es esta impresión 3D metálica, que es una limadura que se funde con un rayo láser. Y hay otra tercera, que no es muy conocida, pero que se está popularizando cada vez más, que es la impresión 3D tipo Polyjet. La impresión 3D tipo Polyjet es una cosa distinta. Se usa parte de los aprendizajes que se lograron con la impresión 3D eh, con la impresora de chorro de tinta. El Polyjet es una tecnología que patentó una empresa que se llama Stratasys, y que ya hace 5 años que viene fabricando estos productos. En Argentina hay varias de estas impresoras Polyjet. Son caras de usar porque los polímeros esos que usan son caros,
pero son realmente increíbles los resultados que se logran. Is a 3D printing method that makes beautiful. A ver si es que esto me hace... Bueno, no estoy encontrando para cambiarle el idioma, pero bueno. Aquí está. Entonces, Beautiful, precise models in a huge variety of materials and colors. It works like an inkjet printer, but instead of jetting drops of ink, PolyJet 3D. esto funciona como una impresora 3D, como una impresora de papel, de inyección de tinta, donde tiene muchos cabezales que en lugar de inyectar tinta, inyectan un polímero, que es como las cosas que usan los odontólogos para hacer las reparaciones en los dientes, que después se endurecen con luz ultravioleta. Pero son distintos tipos de polímero en cada cabezal y que, así como la chorro de tinta imprimen distintos colores, acá imprimen distintos tipos de material, de distintos colores o de distintas durezas. Y pasa primero a los cabezales dejando los geles, después pasa la luz ultravioleta endureciendo, después de vuelta luz, líquido, y después luz, líquido y luz. Printers jet tiny droplets of liquid plastic. A UV light instantly cures the plastic, solidifying it. And so, layer by layer, complex models take shape. The most advanced PolyJet systems can build multi-material parts. Soft, rigid, clear, and colorful. Y se pueden imprimir distintas, en una sola proceso de fabricación, distintos colores o distintas durezas, piezas rígidas o piezas flexibles, porque de acuerdo a qué tipo de material inyectan, generan piezas que son como silicona, o piezas que son como goma, o piezas que son duras. Entonces, se logran diseños que permiten combinar distintas durezas en un solo proceso de fabricación. Es fantástico para prototipos, como ahí podían ver esas cosas como una suela de una zapatilla, que parezca, digamos, la textura de una goma, o algo que parezca un cuero, o algo que parezca una silicona, o algo que sea duro como un casco de bicicleta. You can even adjust material properties like heat resistance and durability. The same technology that makes gorgeous prototypes also makes precise manufacturing tools. Designers can predict future needs and serve them now. Manufacturers deliver better products faster and with less waste. Researchers have new methods of saving lives. PolyJet is reshaping industries like film, fashion, and medicine. It's helping people with great ideas improve the future. What's next? Esta es una empresa, Stratasys, que ya de hace mucho tiempo que tiene estas impresoras. Aquí en Argentina tiene un representante y debe haber vendido no menos de 30. Hay universidades, la Ford, la Renault, el Hospital Italiano, tienen impresoras 3D, estas PolyJet. Son caras de usar porque los polímeros esos son caros, pero ahora, hace un año, Hewlett Packard lanzó una tecnología similar, porque ya se le venció un poco la PolyJet. La exclusividad de la patente. Entonces, ahora no solamente esta gente de Stratasys vende las PolyJet, sino también aparece otra marca como Hewlett Packard con esas impresoras del mismo tipo de tecnología. Y también hay una marca china que está y también hay una marca china que está ofreciendo el mismo tipo de tecnología. Entonces,
that the Esto, material has been properly fused and that part edges are smooth and well defined. To achieve part quality at speed, HP invented a multi-agent printing process. In this process, a fusing agent is applied on a material layer where the particles are meant to fuse together. A detailing agent is applied. digamos, Hewlett Packard, en lugar de usar la luz ultravioleta para endurecer, pone el material y después lo riega con otro producto que es como el segundo componente de las casas que hacen de fibra de vidrio, que ponen la resina y el catalizador. Acá le ponen una capita con la resina y después lo riegan con el catalizador y se va endureciendo. Pero bueno, esta Hewlett Packard, esta Stratasys, hay otra fábrica china que está fabricando tipo de máquinas y por definición estas máquinas deberían ser mucho más baratas que las otras, porque en realidad el movimiento es mucho más simple, porque se mueve un cabezal livianito. Es una tecnología que ya está recontra estudiada con los plotters y con las impresoras chorro de tinta tradicionales, con lo cual tiene muchísima precisión y muchísima confiabilidad. Y claro, lo que va a ser caro seguramente es los insumos. Las maquinitas serán baratas y lo que serán caras serán las botellitas para recargarla, como las viejas chorro de tinta que también pasamos por ese mismo proceso. Pero es muy posible que dentro de muy poquito veamos una andanada de estas impresoras 3D PolyJet, ¿no? Porque son mucho más rápidas, son mucho más flexibles y tienen mucha mejor calidad. Y a diferencia de las impresoras de resina, las que vimos al comienzo, no son tan sucias. Las impresoras de resina también son de muy buena calidad, capaz que el consumible, que es la resina, es más económica que esta porque viene la botellita directamente que uno le coloca, pero es un proceso más sucio. Hay que limpiar, hay que terminar y hay que volcar la resina y hay que, digamos, ensuciarse un poco las manos, hay que usar guantes. Es un proceso un poquito semi-industrial. Es como un pequeño laboratorio revelado fotográfico de hace 30 años. En cambio, las impresoras 3D de estas PolyJet son como la impresora o como el plotter, que en realidad uno le pone el cartuchito y se olvida. Entonces, y son mucho más confiables incluso que las impresoras de FDM. Son mucho más confiables que las impresoras de filamento en las cuales nosotros estamos habituados, ¿no? Y tienen mucha mejor calidad. Entonces, es muy probable que en el corto plazo veamos muchos avances en la impresión 3D relacionados con estas nuevas tecnologías. Impresoras 3D metal, impresoras 3D tipo PolyJet, impresoras 3D de resina que se abaraten un poco los costos y que permitan hacer piezas de mayor calidad. Ahora, hoy por hoy, las más populares son las de filamento por lejos. ¿Por qué? Porque son más baratas las máquinas, porque son más baratos los insumos y funcionan. Pero son bastante, digamos, poco confiables. Es un proceso de impresión que todavía requiere cierta expertise. Por eso estamos haciendo este curso. No haríamos un curso de impresión de una hoja de papel, porque poner el archivo y mandás y ya sale. No hay que hacer ningún proceso de limpieza de la máquina, ni de calibración especial, ni de nada. Acá todavía el proceso de impresión 3D con filamento es un poco artesanal, pero no es imposible aprender las técnicas que hay que hacer, pero hay que tener en cuenta que no es una cosa automática, que no es una cosa de aprieto un botón y que sale todo bien, ¿no? Las impresoras 3D de filamento, ahí el principio de funcionamiento, voy a ver si encuentro alguna para mostrar, bueno, pero supongo que muchos habrán visto, pero capaz que no todos han visto el despiece de cómo es esto, pero la impresora 3D de filamento tiene un mecanismo por el cual se mueve un cabezal en dos ejes, o se mueve en un eje el cabezal y la base de impresión se mueve en otro eje, o sea, el cabezal respecto a la pieza se va a mover en dos ejes, ya sea porque se mueve el cabezal en los dos ejes, o el cabezal se mueve en un eje y la pieza se mueve en otro, y después también va subiendo capita por capita. ¿Y el cabezal qué es lo que tiene? El cabezal tiene un elemento que le llamamos el hot end, el final caliente, hot end, que sería esto, que tiene un disipador, que es lo negro, tiene un bloque, que es este cuadradito de aluminio normalmente, tiene una boquilla. La boquilla es
un conito normalmente de bronce, a veces vienen de acero, un bloque que normalmente es de aluminio, que es buen conductor. El bloque tiene una resistencia, que es esto donde entran los dos cables gruesos, es como un cartucho, como un pedacito de capuchón de lapicera, gruesito, en el cual van estos dos cables gruesos, que es una resistencia que calienta. Le pongo tensión, 12 voltios o 24 voltios, lo que usan normalmente las impresoras. Las nuevas casi todas usan 24, las más viejitas usaban 12. Entonces, pongo tensión, se calienta. Y después tiene un termistor, que es al final de estos dos cablecitos viene un termistor, que el termistor es como una gotita de... El termistor es algo así. Es una... En la puntita del cable tiene como una gotita de caramelo, que esa es la resistencia que mide. Esto mide temperatura. Entonces, está puesto ese termistor aquí en un tornillo tocando el bloque. Entonces, lo que está en el extremo de este cable mide la temperatura de este bloque. Lo que está en el extremo de estos cables calienta. Entonces, le da tensión para calentar y mide con el termistor la temperatura. Entonces, con eso la electrónica mantiene la temperatura constante del bloque. O sea, el bloque se calienta dándole tensión a la resistencia y voy midiendo a través del termistor a qué temperatura está. Eso no lo hago yo. Yo desde la máquina le pongo a qué temperatura quiero que esté y esto tiene un sistema electrónico muy preciso donde va regulando. Calienta, enfría, calienta, enfría, calienta, enfría para que mantenga la temperatura. ¿Por qué es tan importante mantener la temperatura? Porque aquí adentro va a ir el filamento, que es un hilito de filamento, que es como una tanza, que se tiene que derretir y tiene que salir un hilo muy finito, pero no tiene que chorrear. El filamento no tiene que estar en un estado líquido, porque si no chorrearía y necesitaría un encofrado para que se contenga, sino que tiene que salir en estado pastoso, apenas si fluir. ¿Para qué? Para que pueda salir y así como sale, queda. O sea, el filamento que va saliendo tiene que estar posicionado justo en el lugar donde necesito el material y se calcula exactamente cuánto tiene que salir para que salga, rellene ese material y después se mueve y el material que salió sale apenas y caliente, a 200 grados, 190 grados, y se enfría rápido. Incluso tiene un ventiladorcito, un fan de capa que tira vientito para enfriar el material apenas sale, de manera que el material sale, se endurece, y no necesita entonces un encofrado. Entonces va saliendo el material muy precisamente la cantidad adecuada a la temperatura justa y se va formando la pieza capita por capita. Esto aquí arriba tiene un disipador y para que se enfríe, para que lo que esté caliente esté en esta parte y el filamento empuja, se tiene que calentar en la punta y tiene que salir un hilito. No tiene que calentarse arriba, porque si se calienta arriba, cuando va empujando se va a derretir arriba y después no va a salir, se va a tapar todo. Por eso tiene que estar caliente esto y frío arriba. Tiene que haber, como le llaman, una barrera térmica. En teoría esta chapita ayuda a la barrera térmica. Aquí arriba hay un ventilador que ayuda a la barrera térmica. Y entonces el filamento entra duro, firme, con la capacidad de ejercer tracción, se calienta únicamente en el extremo y sale el hilito muy delgadito. Tiene que estar cerca lo suficiente la boquilla para que cuando salga se encuentre con alguna parte y se adhiera, pero no demasiado cerca, porque si está muy cerca, el material no puede salir y regresa por el mismo tubito por el cual entra el filamento y se enfría arriba y se tapa. Entonces, si está muy cerca, no sale el filamento, se regresa por el mismo ducto donde entra el filamento y se endurece y se tapa. Y si está muy lejos, sale el filamento y no se adhiere y queda ahí como un rulito dando vuelta pegado al cabezal y queda la pieza toda fea. Tiene que estar a la altura justa. Y la diferencia entre la altura justa, buena o mala, es una décima de milímetro. Si está a 2 décimas de milímetro, a 3 décimas, anda todo bien, que es a la altura de una hojita. Si está a 4 décimas, ya no se va a pegar. Si está a 2 décimas, se va a tapar. Entonces, es muy preciso la altura. Después se usa entre el hot end, final caliente,
y hay un tubito de teflón y hay un mecanismo que normalmente es un mecanismo como un engranaje. A ver si se ve acá. Aquí el engranaje donde va a entrar el filamento, por aquí. El filamento va a pasar por este engranajecito. Ese engranajecito se va a ir moviendo con el motor y va a ir empujando. El filamento pasa al lado del engranajecito ese y va empujando el filamento del engranaje. Entonces el motor decide cuándo empuja. Son motores paso a paso, donde la electrónica le dice cuántos clics tiene que moverse y el motorcito se mueve precisamente esa cantidad. Entonces, cuando necesita que haya material, el motor va a empujar justito la cantidad de longitud que necesita para ese lugar. Cuando no necesita que se, digamos, ponga material, deja de empujar o hasta hace una retracción, marcha atrás, para retirar y para que no gotee. Entonces se mueve sin tirar material, compensa y después empieza a tirar material nuevamente. O sea, el principio de funcionamiento es una boquilla caliente que se mueve, un extrusor, que es un mecanismo que empuja el filamento en forma muy precisa. Cuando necesita material, aporta material. Cuando no necesita, retrae, hace marcha atrás para que no aparezca material. Ese proceso de impresión es automático. No hay que andar calculando velocidades ni nada. Gracias a Dios hay un software que permite dibujar el modelo y convertirlo en instrucciones para que la máquina funcione. Eso es maravilloso, porque si no habría que diseñar todo o programar la máquina. Hay gente que programaba las primeras impresoras 3D escribiendo el código G, una locura. Hoy el software te hace todo. Vos dibujás lo que querés fabricar y hay un software que lo convierte en instrucciones para la máquina, que le dice cómo hay que moverse y qué cantidad de material hay que aportar, y hace todo de forma automática. Ahora, para poder imprimir algo, hay que hacer una serie de pasos para poder fabricar algo. Primero hay que tener el modelo digital, que el modelo digital no es lo mismo que una foto. Hay gente que a mí me dice, sí, se me rompió no sé, el engranajecito de tal cosa, ¿me lo puedes fabricar? Y mira, si me pasas el diseño, yo veo a ver cuánto tiempo tarda y te lo fabrico. Sí, sí, no hay problema. Y me mandan 2 fotos. Y no, la foto no es el modelo digital. La foto es una foto. Para hacer foto digital, pero una imagen. De eso hay que convertir el modelo digital. El modelo digital es una representación tridimensional del objeto, donde yo lo puedo mover y están todos los ángulos del objeto diseñados, no solamente una vista. Del modelo de ese digital, yo podría sacar una renderización que sería como una foto, pero en realidad yo lo que necesito es el modelo. O sea, para poder imprimir hay que tener un modelo digital tridimensional del objeto a fabricar. ¿De dónde puedo sacar eso? Bueno, lo puedo diseñar con AutoCAD, con Blender, con Tinkercad. Lo puedo obtener de un escaneo. Hay escaneo en 3D que yo pongo un objeto en una maquinita que se hace como un microondas y que lo hace girar y hace el modelo digital. O podría descargarlo de algún sitio donde alguien lo diseñó y lo puso para que yo lo use. ¿Está? Pero yo necesito partir de la base. Para imprimir, tengo que tener un modelo. Después tengo que ese modelo convertirlo en un modelo, en un archivo particular para poder imprimir. Porque el modelo tridimensional ese puede estar hecho en 10 programas de CAD distintos, en AutoCAD, en Tinkercad, en Mesh Mixer o en algún programa otro programa de CAD, FreeCAD o cualquier otro programa de CAD o Fusion 360, pero cada uno de esos programas de CAD tiene un formato de archivo distinto. Yo tengo que convertirlo en un formato de archivo que permita procesarlo para la impresora 3D. Ese formato de archivo que se usa es un formato que se llama STL, que es una representación tridimensional de la superficie externa del objeto a imprimir, ¿no? Después a ese modelo lo tengo que convertir en código de movimiento de la impresora. O sea, a ese objeto que está diseñado en 3D, que está convertido en un archivo en formato STL, lo tengo que pasar por un archivo que me convierte ese objeto en instrucciones para el movimiento de la máquina. Muévase 2 milímetros para allá, ponga tal temperatura de cabezal, extruya
tantos pasos del motor, o sea, instrucciones de movimiento de la máquina. Eso se hace de forma automática por algunos programas como el Cura, que hacen el proceso que se llama slicing, feteado, donde se hace toda la conversión del modelo digital en instrucciones para el uso de la máquina. El programa que hace eso necesita saber qué máquina estoy usando y necesita interpretar el modelo digital de entrada y tener parámetros de calidad. O sea, porque yo ahí a ese programa le voy a decir a cada cuánta altura quiero la capa, si quiero que empiece por la parte de afuera o por la parte de adentro, si quiero que genere soporte. Ahí le voy a poner toda la información para que él me genere las instrucciones de movimiento del archivo que yo le paso de origen para la máquina que yo le digo que tiene que generar, pero con los parámetros de diseño que yo le pongo. Una vez que tengo el archivo, tengo que mandarlo a la impresora. Le puedo mandar por un cable USB, lo puedo mandar por Wi-Fi, algunas máquinas tienen Wi-Fi, y si no, lo grabo en una tarjeta SD y lo grabo en la máquina, que es lo más usual. Lo grabo en la tarjeta SD. Después, una vez que tengo el archivo en la impresora, todavía ahí empieza la cosa. Tengo que preparar la impresión, calibrar la altura de la máquina, enhebrar el filamento, ver que todo esté bien, y recién ahí largo la impresión. Y el proceso de impresión puede tardar, como lo decían recién, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas. O sea, un proceso de impresión es lento. Durante el proceso que se puede hacer, aparte de mirar, podemos regular temperatura y velocidad. Si lo queremos, si vemos que va saliendo un poco deformado por exceso de temperatura, lo puedo enfriar un poquito, le puedo aumentar la velocidad, le puedo disminuir la velocidad si veo que está saliendo mal para que salga mejor. O lo puedo dejar con la velocidad que yo definí en el momento de generar el archivo G-code. O sea, puedo imprimirlo como viene, o puedo, durante el proceso de impresión, que es largo, retocarle 3 parámetros: velocidad, temperatura y cantidad de flujo. Cantidad de flujo sería que aporte más material o menos material que el teórico, como un porcentaje. Si veo que está faltándole material, le puedo aumentar un 1%, un 2%, un 5% el flujo, y si veo que hay un exceso de material, le puedo disminuir un poquito el flujo. Eso durante el proceso de impresión. Después que termine de imprimir, no terminó todo. Cuando termino de imprimir, todavía hay que despegar la pieza y hay que quitarle los excesos. Porque yo a la pieza, a veces para imprimirla, le tuve que generar un soporte, y entonces, primero hay que ver cómo la despego la pieza de la cama sin que se me rompa la pieza, sin que se me rompa la cama, sin que se cache la cama. Las camas esas que son de goma, las bases de impresión que son de goma, son a veces más complicadas de despegar. Y después hay que quitarle a la pieza los excesos de impresión que se han generado, los soportes, los bordes de adherencia, y a veces también hay que darle una terminación superficial. A veces se lija, a veces se hace como un arenado, un granallado, en realidad una vibración en pelotita de plástico para darle una terminación superficial más suave, a veces se pinta. Entonces, todo esto son los pasos que hay que hacer para imprimir, ¿no? Acá están uno por uno, después lo hacemos automáticamente, casi no pensamos en eso, ¿no? ¿Qué software usamos normalmente para imprimir? Bueno, para diseñar podemos usar muchas cosas. Podemos usar AutoCAD, 3D Max, Fusion 360, Blender, SketchUp, Tinkercad. Hay montones. Si alguien está empezando, a ver, el software ideal para fabricación, Fusion 360. Tiene diseños para cortadora láser, para fresadora. Tiene el mejor software hecho para diseño y para impresión, para fabricación. Ahora, para fabricación de cosas geométricas. Si yo voy a hacer una estatua, va a ser muy difícil hacerlo en Fusion 360. En cambio, si lo hago en el Blender, es un software que está más bien pensado para el modelado artístico, voy a poder hacer mucho mejor el modelado artístico. Entonces, software para diseño, digamos, mecánico, puede ser Fusion 360 o AutoCAD. Software para modelado artístico, Blender. Software para modelado de anillos, de cuestiones de joyería, Rhinoceros, especial para eso. Software simple, SketchUp o el Paint 3D. Y si ustedes no saben diseñar,
y quieren zafar y quieren hacer algo en poco tiempo, usen el Tinkercad. El Tinkercad es un programa que hizo la gente de AutoCAD, que es muy simple, no necesita instalar nada a la computadora, usan directamente desde la web, van al Tinkercad, se dan de alta, es gratuito, tienen que registrarse solamente con un usuario y pueden crear diseños 3D. ¿tá? Aparte pueden descargar diseños que ya están hechos, pueden crear un diseño o pueden abrir un archivo que bajan de Thingiverse y hacer algún retoque. Es muy fácil. Está pensado para esto. O sea, yo puedo poner un cubito, puedo poner un cilindro, puedo poner un conito para hacerle alguna otra cosa, o puedo dibujar texto y le escribo el texto. Y eso después lo genero en el archivo y lo imprimo. ¿no? O podría tomar alguna escritura libre y entonces yo acá hago cualquier forma y le pongo que lo genere y me lo genera en 3 dimensiones. Entonces, realmente es muy fácil de usar. Claro, si yo quiero hacer un engranaje donde quiero que las dimensiones sean muy precisas de los dientes, me conviene hacer un AutoCAD. Pero si voy a hacer una cosa libre, que lo único que quiero es ponerle un rótulo, le agrego un cubito, al cubito lo pongo, lo deformo, lo achato y lo convierto en un rótulo en un ratito. O sea, entonces, yo no soy un experto dibujando, pero en este me animo. En otros software que son más complejos, prefiero darle a alguien que sea un experto dibujando. Pero yo en este software armo un rotulito, le pongo así una basecita, le pongo el texto que quiero arriba y logro hacer en poco tiempo lo que necesito hacer sin necesidad de recurrir a un especialista. ¿tá? Entonces, ¿qué es mejor que el AutoCAD? No, no es mejor que el AutoCAD. Es más simple de usar y lo puede usar cualquiera en un ratito y sale haciendo cosas útiles. ¿tá? Hacen un rótulo para cualquier dibujo en 2 patadas. Y eso, así como lo ven, lo manda a la impresora y sale. Entonces, si necesitan aprender a usar un software de impresión 3D, vean cuál les conviene. Yo recomiendo el Blender porque tienen la capacidad de hacer cosas artísticas, pero si se van a dedicar a hacer objetos para ingeniería, para arquitectura, busquen el AutoCAD o el Fusion 360. Si van a hacer dibujos de anime o personajes o lo que sea, el Blender es mucho mejor. Si van a hacer cosas de joyería, el Rhinoceros directamente. Si van a hacer cosas muy básicas y no tienen experiencia y no quieren perder tiempo, usen el Tinkercad. ¿Que cuál es mejor? Y no es que haya uno mejor. Ahora, si ustedes ya saben usar uno, usen el que ya saben usar. Ahora, podemos, en lugar de ponernos a dibujar las cosas, bajar de algunos sitios, como por ejemplo el Thingiverse. Thingiverse es un sitio, un repositorio, que es el acrónimo de universo y cosa. Thing es cosa y verse de universe. Entonces, es el acrónimo de la unión de 2 palabras, universo y cosa en inglés. Y realmente en Thingiverse van a encontrar una cantidad increíble de cosas. En Thingiverse van a encontrar millones de objetos, literalmente. Acá ustedes pueden crear una cuenta, le ponen su correo electrónico y hay algunos objetos que son un objeto y hay otros que son una familia de objetos, como por ejemplo un engranaje, donde puede entrar una aplicación que está dentro del mismo Thingiverse y le pongo el diámetro interno, el diámetro externo, la cantidad de dientes y me genera el diseño de acuerdo a los parámetros que yo le puse. O sea, hay más de 5 millones de objetos y aparte algunos de los objetos de esos son una familia de objetos porque yo los puedo parametrizar. No es que
Y hay otros objetos que son objetos únicos. No sé, pero acá conviene buscar las cosas en inglés, ¿no? Porque si bien puede haber alguna cosa que esté puesto, por ejemplo, carpintería, puede haber algo que sea de carpintería que esté ahí, pero debo traducir. Yo voy a buscar, voy a traducir carpintería al inglés y le pongo carpentry, que sería carpintería, y ahí me van a aparecer cosas para carpintería. Digo, carpintería porque algunos de los alumnos dijo que le interesaba ese tema. Entonces, bueno, uno puede encontrar muchísimos objetos para carpintería. No sé, algunos serán reglas, otros serán, algunos van a tener herramientas, no creo que ande demasiado bien, una herramienta de plástico para, como un cepillo, pero bueno, algunos sargentos, algunos, bueno, las escuadras, algunos sujetadores de cosas, seguramente habrá montones de objetos, algunos más útiles, otros que no, otros menos útiles, pero es cuestión de mirar. Uno pierde mucho tiempo buscando el objeto, pero hay muchísimos objetos prediseñados, ¿no? Es cuestión de pasarse el tiempo, mirar, saber buscarle el nombre. Cualquier objeto que uno dice, ah, pero este me gusta, quiero imprimir uno. Bueno, haces clic, haces aquí Download All Files, y aquí me los descarga, me está descargando los archivos, me los descarga en mi máquina, y yo a ese archivo lo descomprimo y lo paso por el cura y lo mando a mi impresora y se fabrica. Entonces hay millones de cosas que están al alcance de la mano para fabricar. Y no hace falta ser ningún experto, no hace falta saber AutoCAD, no hace falta saber nada. Hay de todo. Por ejemplo, voy a buscar robot. O sea, es cuestión de buscar y encontrar. Habrá algunos muñequitos de robot, habrá otros que sean un robotito, bueno, este para hacer con Arduino, o una mano, cualquiera de esos diseños. Claro, estos, por ejemplo, son muy lindos, estos robots educativos de acá, estos son para hacerlos con una nano, que uno imprime las rueditas, las orugas, todo, ¿no? Entonces, uno quiere fabricar uno de estos, es cuestión de descargar los archivos, mandarlo al cura y mandarlo a la impresora y fabrica un robotito igual que ese, ¿no? Y a veces hasta está algún proyecto educativo donde dice el software, el hardware y todas las cosas que hay para, no solamente para fabricar las piezas de plástico, sino cómo armarlo, cómo usarlo, porque capaz que esto es parte de un proyecto educativo que va mucho más allá de solamente tener los planos para fabricar. Entonces, tal vez ese robotito no solamente tiene el plano para fabricarlo, sino también el software, la guía de ensamblado, todo a la vuelta, ¿no? Pero aquí en Thingiverse, busquen, porque van a encontrar cosas buenísimas, de todo, ¿no? Me parece que hay que buscar por tema, ¿no es cierto? No me acuerdo qué otro tema dijeron hoy, pero a ver, voy a buscar el más popular. Voy a explorar las cosas más populares. Esto no sé qué es, si es un soporte de celular, pero parece para filmar algún objeto. Este es como un soporte de celular y con una manivela para girar, seguramente para hacer una filmación de un objeto chiquito, haciéndolo girar. Ese se ve que tiene muchas impresiones. Un silbato. Este es una cosa fantástica, que hay que ver si andará bien, ¿no? Este es un reloj de sol digital. ¿Sí? Sí, reloj de sol digital, o sea, le da el sol y te dice ahí la hora en formato digital. ¿Y cómo hace? Y bueno, uno lo tiene que imprimir, tiene un montón de agujeritos muy particulares que uno lo tiene que decir cuáles son las coordenadas geográficas del lugar donde vos estás, y entonces te genera el reloj, el diseño para las coordenadas geográficas donde vos estás, para que cuando lo pongas al sol te dé la hora. Es una cosa, es una tontera, ¿no? Pero
pero así como ese, un montón de proyectos que voy a decir, las horas que habrán pasado diseñando eso para que funcione, y bueno, yo lo puedo bajar, lo descargo y funciona. Entonces, uno lo... Good day, everyone, and welcome to Mojo. O sea, es un relojito de sol digital que te va a ir dando en la sombra el horario, no minuto por minuto, pero te lo va dando con cierta, digamos, cada 10 minutos, cada 15 minutos. Por supuesto, para fabricarlo, le tengo que decir las coordenadas geográficas de la zona donde lo voy a usar para que el reloj salga en hora. Si no, no va a salir en hora, ¿no? Si está nublado tampoco sirve, convengamos. Si está nublado tampoco sirve. Pero digo, pero ese es un ejemplo de las pequeñas cositas que hay y hay millones de objetos. O sea, realmente si uno se pone a investigar ahí, vas a encontrar de todo, de todo. Entonces, eso es más importante que la posibilidad de usar la impresora. Es la posibilidad de usar los diseños ya hechos por otro. Porque entonces, sin saber diseñar, yo puedo fabricar cosas. Puedo decirle que engranaje, gears, y que lo haga con más grande, más chico, con la cantidad de eslabones que yo quiero, y fabrico algo. Que quiero hacer una carcasa para el Arduino, que quiero hacer un robot educativo, que quiero hacer un soporte para la mesa, que quiero hacer un soporte para el taladro, que quiero hacer un muñequito que viene en un lado. Seguro que ya está diseñado. Es más, había muchos más objetos antes, hace un par de años han bajado algunos porque eran cosas que tenían derecho de autor. O sea, muchos muñequitos de estos de Disney, de algunas cosas, los han dado de baja porque tenían derecho de autor. Entonces, ahora están en Telegram y en otros grupos, ¿no? Pero muchísimas cosas se encuentran acá. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas de la impresión 3D, es que no tenemos que diseñar todo. Bueno, por hoy yo les quería dar este pantallazo general, no quiero que se aburran. La idea de hoy era darles una visión de que la impresión 3D no empieza y termina con la impresora de filamento. Hay otras impresoras mucho mejores, como la impresora que imprime piezas metálicas o las impresoras de estas PolyJet, que pueden llegar en cualquier momento y pueden ser disruptivas. En impresión 3D de filamentos, ¿qué podemos encontrar? Y bueno, pueden bajar un poquito los costos y pueden hacer otros materiales, pero lo que vamos a encontrar seguramente es que van a aparecer otro tipo de impresoras a corto plazo. Las impresoras de resina también son muy buenas, pero requieren un ambiente más particular, requieren que tengamos una pequeña tallercito, no para la oficina, no para tener en el dormitorio de la casa. La impresora de filamento la podemos tener en el dormitorio de la casa, no hay problema, no genera ninguna toxicidad, un poquito de ruido nada más. El tema el software de impresión, después vamos a ver la clase que viene, hay muchos programas distintos, el Cura es el que mejor se adapta. Por ahí algunos de los chicos que preguntaban por qué versión del Cura usar. Claro, el Cura, la interfaz gráfica se hizo un poco pesada. El Cura hace 3 años, o 3 años o 4, se renumeró. Venían 1, 2, 3, 4, versión 15, versión 16, versión 17, y hace 3 años pasaron a la versión 2 de vuelta. Resetearon el contador. 2.1, 2.2, 2.3, y ahora andan por la 4. Pero las versiones viejas del Cura, que eran con la numeración 15 y 16, esas no requieren tantas cosas gráficas. Entonces, si uno no tiene otra y tiene una computadora muy modesta, hay que ir a Ultimaker, ver las versiones anteriores del Cura y bajar los números altos del Cura, los que son números 15, 16, 17, los últimos de los números altos, que creo que habían 18 dando vuelta. Pero no cuando se resetea el contador, cuando vuelve a la versión 2, ya es la serie nueva, ya esa requiere 64 bits y ya requiere otra capacidad gráfica. Lo de la versión vieja era mucho más modesto, pero también eran muchos peores. Entonces digo, si no les queda otra, usen ese. Pero si pueden, es muy recomendable usar en una máquina que tenga más capacidad para poder usar el Cura nuevo, que anda mucho mejor. Hay otro de la clase que viene, vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero les adelanto, por ahí, porque si hay alguno que quiere ir haciendo algo esta semana y bueno, y no tiene si el Cura lo pueden descargar de un lugar que se llama Ultimaker. Hay un lugar que se llama Ultimaker,
que es el fabricante, uno de los fabricantes de impresoras 3D hogareñas más populares, ¿no? Ultimaker. Ahí en software, el Cura, la 4.10, la última. Ahora apareció el Enterprise Software, que no sé qué tendrá de nuevo. Y si vienen a vos de Ultimaker o software, ahí pueden descargar las versiones anteriores. La versión actual la descargan de acá. Se descarga de forma gratuita, sirve para todas las máquinas que ustedes mencionaron. Si quieren, el que no tenía la impresora, la posibilidad de usar la máquina de 64 bits, puede buscar ahí en el software anterior. Y aquí debe haber algún sitio para ir a las versiones anteriores. Pa, pa, pa. Aquí está. Encontrar las versiones anteriores. En las versiones anteriores del 4.10, la nueva, pero habría que ir a las versiones viejas. ¿Cómo voy a la versión vieja? Release. El 2104 es el último de la vieja. Este es el viejo que venía 18, 19, ya está en la 21 de la vieja. Ese 2104 es el que no requiere tanta capacidad de cálculo. ¿Tá? Ese lo pueden trabajar. Esa es la última versión de las versiones viejas. ¿Tá? Entonces, el que tenga problemas de computadora, use esa versión vieja. Y si no, hay otro programa que es el slicer. Este también, versión vieja, también es bastante modesto en capacidad de cálculo. ¿Tá? La versión nueva de esta es el Plus Slicer. ¿Tá? Este slicer es la versión vieja que lo pueden descargar de acá, de slicer.org, slice3r.org, ¿no? SLIC3r.org. La versión nueva de ese es el Plus Slicer. Pero este también va a requerir 64 bits. Plus Slicer. El software de otra empresa que hace impresoras 3D, que es el Plus Slicer, pero ese es como el Cura nuevo, está más lindo, pero requiere una computadora un poquito más potente. Bueno, yo les diría, si alguno tiene alguna duda o quiere que repasemos algún tema, la clase que viene vamos a ver los materiales para imprimir, ya nos metemos en la impresora 3D FDM, cómo se usa, vamos a ver cómo se descarga el software, vamos a ver optimización de parámetros de impresión, y ya nos metemos en las máquinas nuestras o en las máquinas que más probablemente tengan disponibles hoy o que vayan a comprar los que estaban pensando en que podían comprar eventualmente alguna máquina. Los que quieran ir empezando a imprimir y tengan las máquinas, ahora les paso por el grupo de chat un par de links a algunos videos de cómo calibrar las camas y cómo ajustar el juego de las excéntricas, sobre todo el que las haya armado por ustedes a la máquina, no la que haya retirado la máquina armada, ajusten primero las excéntricas y después recién la calibración. Por más que hayan llevado la máquina calibrada, igual el tema de calibración está bueno que lo repasen. Y bueno, intercambiemos en el chat información, porque ahí van a poder bueno, ir aprendiendo o eventualmente compartiendo problemas y soluciones. ¿Alguna consulta?
De mi parte, nada, Gustavo. Bueno, nos vemos la semana que viene y ojalá que nos conozcamos mucho y que intercambiemos mucha información. Cuanto más información intercambiemos, más vamos a aprender todo. Gustavo, la semana que viene es el mismo día, a la misma hora. El mismo día, a la misma hora, las clases, sí, sí. Por el grupo del chat Listo. les pasamos el link un par de horas antes y nos juntamos en el grupo del chat. La clase queda grabada, por lo menos la parte donde yo explico las cosas. Sí. Eso se los mandamos si alguno pierde la clase o lo que sea, se le pide a Cecilia les manda el link. Bien. Pero igual, lo bueno es que sea una clase interactiva, donde ustedes cuenten las cosas, los problemas que tienen y yo les doy una mano, o ustedes mismos aportan también las experiencias que tuvieron, y ahí es la riqueza. Ver la cosa grabada, en internet hay montones de cosas grabadas, pero Sí. yo creo que la riqueza de esto es intercambiar y que se sientan acompañados en los primeros pasos, más que ver un videíto. ¿Tá? Sí. Así que no. ¿Vos me avisas el El- miércoles si paso a buscar sí. la máquina? Sí, sí, en principio el miércoles avisar a Cecilia mañana, o si está lista, Cecilia seguramente te va a mandar un mensaje, pero Bueno, listo. casi seguro que el miércoles va a estar, porque ya Bueno. hoy estaba imprimiendo, pero no, digamos, quería pegar una calibrada y una Listo. probada para estar seguro que no salga nada raro. Listo, perfecto, Gustavo. ¿Profe? Dale, Sí, listo. Un Yo saludo. lo que le puse la duda en el chat es si son los modelados de tipo que descargamos de Thingiverse o cualquier cosa que diseñemos, son pesados en el sentido, porque por ejemplo yo que tenemos la Magna 1, tenemos para meterle la micro SD, pero la duda es, ¿son más o menos pesados un modelado que entra en la Magna 1? ¿Son pesados? es que ¿Tamaño? entra sin problema en la memoria le sobra, ¿no? Claro. El modelo de 3D, el formato de archivo que se usa es estereolitografía STL, es como la descomposición del objeto en triangulitos que forman la superficie externa de los objetos. Ahí está como pixelado, o sea, vendría a ser como un archivo PMP, ¿no es cierto? No es un archivo vectorial, sino es un archivo donde está, si yo tengo una esfera, en lugar de ser una esfera, es un montón de triangulitos planos que hacen como un collage que forman la superficie externa. Entonces, cuando generamos ese archivo STL, definimos cuál es la precisión que queremos. O sea, cuánta cantidad de polígonos queremos. Si le ponemos mucha cantidad de polígonos, se hace un archivo muy pesado. Si le ponemos menos cantidad, se hace un archivo más liviano. Eso es el archivo STL. Ahora, ese archivo, el que tiene que ser capaz de procesarlo, no es la impresora, sino es el cura. O sea, si yo tengo un archivo con mucha definición, con muchos polígonos, el que se va a tardar más en procesar y en generarme el G-code es el cura. Porque el cura me va a dar información ya de movimiento de la máquina. 2 milímetros para la derecha, 3 para atrás, un poquito de filamento. O sea, son archivos de movimiento de la máquina. Que ahí la mayor cantidad o menor cantidad de capas puede definir si el archivo va a ser más grande o no, pero en general los archivos G-code no son grandes. Los que pueden llegar a ser grandes son los archivos de STL, si es que trabajamos con escaneos o con polígonos que no están bien depurados, pueden ser hasta más grandes que lo que necesitamos. Porque si nosotros, el problema de tener un archivo de baja resolución es que si lo quiero imprimir en grande, en algún momento se empiezan a ver los polígonos. Pero en una impresora normal de 20 por 20 por 20, con no mucha cantidad de polígonos, ya es suficiente porque la impresora no tiene mucho tamaño. Ahora, si yo solo quisiera imprimir una impresora de 1 metro por 1 metro por 1 metro, debería partir de un archivo base que tenga mayor cantidad de polígonos, porque si no se van a empezar a notar los polígonos en la impresión. Entonces, cuando yo imprimo en grande, debería partir de la base de archivos con mayor definición, pero los que yo saco de Thingiverse normalmente no son de super definición. Normalmente están bien pensados para impresoras 20 por 20 por 20, que son el estándar, y si yo me voy a una impresora más grande, a veces ya empiezan a adolecer de falta de definición. Puedo pasarlo por programas que lo suavizan y aumentan la cantidad de polígonos, pero no hace maravilla. O sea, pero si la cosa es regular, si es una esfera, sí lo puedes suavizar bien. Si es una cara esculpida, no, porque ahí puedo poner detalle. Entonces, el Blender permite hacer eso, el Mishmax también. O sea, hay programitas que permiten
hacer alguna suavización y disminuir las aristas en los que tienen poca cantidad de polígonos. Pero Claro. volviendo, no hay una limitación en la máquina. Ahora, la impresora, la Magna 1, lo mismo que la Ender 3 común, son de la generación anterior de impresoras, que no es que sean muy viejas, pero son de hace 6 meses. Ahora, este año empezaron a aparecer con la historia de placas de 32 bits. Yo no sé si son mejor o peor, pero claro, le hacen la propaganda de que las placas son de 32 bits y que entonces tienen más capacidad de cálculo y que entonces, pero en realidad yo no veía que había una falta de capacidad de cálculo en las anteriores. Ahora, tal vez la placa de 32 bits te permite el día de mañana poner una pantallita touchscreen y hacer alguna otra cosita, o ponerle Wi-Fi, y entonces ahí sí necesitas capaz que un poco más de procesamiento, pero para la impresión normal, con una plaquita estándar con el Arduino, o las que tienen la Magna, que son las equivalentes a las Arduino, anda bien. Ahora, Claro. las nuevas impresoras, algunas como la Magna 2, la Hydra, la BQ, vienen con placas de 32 bits. No está claro que sea una súper mejora, pero sí es una tendencia que han pasado de las máquinas que eran con electrónica compatible con Arduino, ya sea con el Arduino y el Raspberry, o unas placas que eran compatibles, a placas ahora con más capacidad de cálculo, de 32 bits. Pero yo no veo que sea una ventaja hoy. Tal vez sí te habilite a futuro a que hagamos otras cosas dentro de la impresora que hoy no podemos hacer. O sea, hay impresoras que, por ejemplo, el nuevo software Cura permite hacer como un spool en la red y que la compartamos entre varios y que entonces podamos imprimir. Entonces ahí tienen que manejar la cola de impresión. Bueno, tal vez para esas cosas sí necesitemos más capacidad de cálculo. Para una impresión común, me parece que le sobra al cosa. Hay que tener cuidado, sí, en la tarjetita de no tener muchos archivos y tener la precaución cuando lo guardamos en la impresora, en la computadora, quitarlo, antes de quitarlo de forma segura para que se guarden bien todos los archivos, porque si se corrompe el sistema de archivos de la tarjetita de memoria, ahí a veces la impresora 3D se planta cuando está a la medida de imprimir. O sea, hay que tener la precaución de, después de grabar, quitar de forma segura el hardware, entonces ahí va todo bien, porque si queda de alguna manera corrompido el sistema de archivos, puede generar problemas de que se pare la impresora cuando está imprimiendo. Bien, profe. ¿Alguna otra duda? Sí, yo Bueno. tengo una duda, pero creo que Sí, va a ser para la clase que viene, que es que ya cuando pregunta se nomás si quieres. descarguen todos el Cura. Pero si querés preguntar, se saca la duda. Bueno, yo quiero saber qué es segmentación, porque yo cuando cuando intentaba abrir imprimir, descargué un archivito de Thingiverse y cuando lo trabajé en el Cura para darle mayor tamaño al objeto, después me salió una opción que decía segmentación, perdón, segmentación, pero no sabía bien qué era, porque después parecía como que había que guardarlo al archivo y cuando hacía segmentación como que iba haciendo un barrido de un procesado creo que del tamaño que modifique, si no me equivoco. La segmentación sería el rebanado, Sí. o el seteado. O sea, la segmentación es el proceso donde yo acá te lo estoy abriendo el Cura a ver si es que aparece. O sea, la segmentación es el proceso. Yo tengo el Cura. Abro un archivo cualquiera. Sí. A ver qué hay acá. Esto es un archivito cualquiera. Sí. Ese es un modelo en 3D. Sí. Ahora, si yo le pongo que lo segmente, con los parámetros que tenga la máquina, que después vamos a ver qué parámetros tenemos que poner a la altura de capa y todo, lo que hace es genera el código de movimiento de la impresión. Genera el código G.
O sea, la Sí, segmentación es el procesamiento del archivo, que es una nube de puntos, que es una malla con triangulitos, sí, y que genera el código G, el movimiento de la impresora. A ver, ¿cuántas capas se van a imprimir? Y entonces, sí, cuando yo lo tengo generado, ahora me dice que va a tardar 2 horas 21 minutos, antes no sabía. Cuando yo le sí, puse que genere, que segmente, ahí hace todo el procesamiento, el cálculo de cómo va a ser el movimiento de la máquina y me dice, como resultado de eso, cuánto va a durar. Y como sí, resultado de eso, también yo puedo hacer ahora, guardar en disco el archivo sí, ya generado, que sería para mandar a la impresora para que imprima, sí, sí, y tengo la opción de la vista previa. Entonces yo acá, sí. si lo pongo en vista previa, voy a mirar Sí, el archivo cómo se generado. imprime. Aquí lo veo capa por capa. Entonces Sí, aquí me dice la capa 1 y incluso si yo quiero acá con el play, aquí abajo no sé si se ve, me va, sí, se ve la línea. me va a mostrar ahí abajo cómo va a ser el movimiento. O sea, ahí va a ir moviéndose el Sí, cabezal, primero va a ir ahí, o sea, porque ya calculó, o sea, cuando hizo el proceso de segmentación, sí. calculó todo ese movimiento que está ahí. Ah, o Que sea va a que ser, sí, o sea que la famosa segmentación sería ya el cálculo final que va a tener va a mandar el cura para que se haga el proceso de impresión. claro, lo que pasa es que normalmente no lo hacemos una sola vez, claro, la segmentación demora Sí, 10 segundos o 20. sí, Entonces, normalmente lo hago una vez, lo miro a ver cómo va, sí, miro el tiempo, corrijo los parámetros, segmento de vuelta. O sea, no es que yo segmento una sola vez, normalmente lo abro el archivo y voy tocando, bueno, estos 2 horas 21 minutos con estos parámetros. Pero a ver, si en lugar sí, de capa de 0,1 le pongo capa de 0,2, capaz que demora menos. Y entonces sí. segmento de vuelta con un parámetro distinto. Ya, ya, perfecto. Y entonces Sí, ahora ahora, me va a decir que en lugar de, de 2 horas es 1 hora 12. Claro, sí, voy a tener menos calidad, pero disminuye la mitad del tiempo. Pero entonces, bueno, exactamente. ahora lo miro y veo si es que hay alguna zona que me parece complicada o le voy a generar estos soportes. Me imagino cuán complicado va a ser para sacarlo. Entonces le puedo decir, no, lo quiero generar ahora con un soporte distinto. En lugar de ser esas tabiques ahí, le voy a poner un soporte de otra manera. Entonces, vamos tocando. Y le podemos poner con segmentación automática, que cada vez que toco un parámetro, el solito me calcula de vuelta, o le puedo poner con segmentación manual, donde yo toco los parámetros y después lo pongo que segmente para no Sí, andar perdiendo tanto tiempo. O sea, sí, yo toco todos los parámetros que quiero y bueno, ahora segmento y miro cómo sí, men, queda, ahora voy y cambio. La sí, segmentación es eso, es la generación del código G, sí, que lo puedo previsualizar y después que lo segmente también lo podría guardar o lo podría mandar por la USB directamente por el cablecito y mandarlo a imprimir. En general no conviene mandarlo a imprimir derecho porque si te pasa algo con la impresora, con la computadora mientras estás imprimiendo, se te pierde la impresión. ah, Entonces, mejor que... sí. Sí, eso es lo que hice yo. Yo guardé en el archivo en la computadora, después lo guardé en la tarjeta SD y después lo puse en la tarjeta de la impresora y lo mandé. Porque Eso es lo tampoco más... no sabía cómo mandarlo desde la computadora, no sabía cómo mandar porque no me salía tenés que, la opción de enviar de la computadora a la tenés máquina. que tener el cablecito instalado Sí, y después que lo tengo segmentado, eh, aquí supervisar. Aquí, sí, sí, si sale el tengo el nombre de la cable, máquina. si tengo el cable instalado, de aquí Sí. me permitiría, si yo tengo instalada la impresora, desde aquí permitiría supervisar y mandar a imprimir. Ah, eso no me salió. Me Eh, sale eh, igual que ese, me sale como que no y tiene aquí porque no conector. está, si yo tengo el cable USB instalado, Sí, por ahí le falta capaz que el driver. A veces capaz puede ser, sí, porque hay no que me instalarle salía. el driver de Arduino para que la pueda imprimir. Pero igual, Ah, eh, perfecto. yo desde el cura casi nunca imprimí en forma directa, Sí, directamente porque de la tarjeta SD. tarjeta SD o otro programa que uso que es el Pronterface. Hay un programa que es el Mm, Pronterface, que es un programa más simple que el cura, y eso lo uso para diagnosticar. O sea, el Pronterface, ese sí lo uso a veces cuando estoy reparando máquinas, y a veces lo uso para imprimir alguna cosa.
Pro Interface. El Pro Interface es un programa de software libre que te permite, que aquí le elijo el puerto en el cual está conectada, la velocidad, Sí. le pongo connect, aquí no se va a conectar porque no está conectada, pues no Sí. tengo cable conectado en la impresora, pero y aquí me daría el diálogo de conexión y me da tirando acá los errores si es que da un error la máquina y me permite abrir un archivo G-code, o sea, el que Sí. ya está generado por el Ya cura. está generado. El que ya está generado por el cura, yo lo Sí. abro y después de abrirlo, aquí lo puedo mandar a imprimir. Con print lo mando a imprimir. Entonces, puedo acá, aparte de mandar a imprimir, puedo retocar las velocidades, puedo extruir, puedo hacer algunos retoques y aparte lo que es bueno es que me va tirando los mensajes de error de la máquina aquí. Sí. Entonces, a veces, y me da cuadros de velocidad, de temperatura, me hace los grafiquitos de temperatura. Entonces, cuando hay algún cablecito que anda mal, ahí vos ves la temperatura que baja. O sea, te permite diagnosticar mejor. Paso a paso cómo va la máquina. El cura te permite imprimir, pero prefiero imprimir mandarlo al archivito. Y si quiero imprimir desde la computadora, uso el Pro Interface. Grabo desde el cura y uso el Pro Interface que tiene mucha más riqueza en el diálogo y te permite Sí. ver un montón de otras cosas que no te lo permite el cura. Perfecto, Gustavo. Gracias. Meta. Nos vemos entonces, estamos en contacto igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Gustavo, un saludo, buenas noches. Buenas Y noches. buenas noches a Buenas todos. noches. Chao, chao.